La penúltima jornada de Liga ha dejado todo resuelto en primera. El Cádiz desciende a segunda división, el Athletic certifica la quinta plaza, la Real Sociedad volverá a jugar Europa League y el Betis consigue una clasificación europea por cuarto año consecutivo que no había logrado jamás en toda su historia. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado esta jornada y también a echarle un vistazo más general a cómo le ha ido la temporada a los equipos involucrados en el día de hoy. Ha quedado todo resuelto en esta penúltima jornada de la Liga, no hay nada en juego de lo verdaderamente importante de cara a la última jornada, algo que no ha pasado prácticamente jamás, nunca en la historia de la Primera División, tan solo en 3 ocasiones. En la última que ocurrió fue en la temporada 2017-2018, y es que ya conocemos a los 3 equipos que han descendido a Segunda División, conocemos al campeón, también al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto y también al séptimo. Todas las plazas importantes, las de descenso y de permanencia, están resueltas. También las plazas que dan acceso a competición europea, gracias a una jornada en la que todos los equipos, o prácticamente todos los equipos, han podido hacer sus deberes de una forma o de otra, principalmente porque sus rivales no han logrado el resultado acertado o porque ellos directamente sí lo han conseguido, sobre todo el caso del Athletic y de la Real Sociedad en su pelea por asegurar la quinta y sexta posición. Vamos a repasarlo todo. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre los puntos claves del vídeo, ese descenso de un Cádiz que no ha podido pasar del empate a 0 frente a Las Palmas, jugándose absolutamente todo. El conjunto de Pellegrino, jugando como local, se ha quedado con un futbolista menos y pese a su empuje, a su corazón, ha vuelto a faltarle el gol que le ha faltado durante toda la temporada al conjunto, primero de Sergio y después de Pellegrino. Un Cádiz que desciende ya de forma matemática con sus 33 puntos. Quedan en Primera División Mallorca, Rayo Vallecano, Las Palmas y el Real Club Celta de Vigo. Primer clasificado Real Madrid, segundo Fútbol Club Barcelona, tercero el Girona, el cuarto es el Atlético de Madrid, el quinto, lo que había hoy en juego, quinto para el Athletic, sexto para la Real Sociedad y séptimo para el Betis. Esos 3 puestos de acceso a la segunda y tercera competición europeas ya han quedado también finalmente certificados. No hay nada más que discutir entre ellos, entre esa quinta y séptima posición. Obviamente el gran titular del día de hoy tiene que ser el descenso a segunda división de un Cádiz que había sido capaz en las últimas temporadas, después de su ascenso con Álvaro Cervera, de mantenerse en primera división, de sobre todo en las últimas campañas tener un resultado o un rendimiento extraordinario de su portero. No lo ha tenido en esta campaña Jeremía con Ledesma. La verdad es que ha bajado bastante con respecto a temporadas anteriores, donde sin duda era el MVP de su equipo y era uno de los porteros no solo que más paraba de la competición, sino que hacía más intervenciones de mucho mérito, sobre todo en partidos en los que el conjunto andaluz era capaz, con las paradas del guardameta argentino, de ganar tiempo y de lograr ese 1-0, ese 0-1 que durante la etapa del Cádiz en Primera División ha sido fundamental, ¿no? Y ha sido una constante para terminar consiguiendo esas permanencias a un Cádiz que, sobre todo si miramos la comparativa con respecto a años anteriores, le ha faltado gol, y no solo le ha faltado un futbolista que sume más cifras, porque el Cádiz no ha tenido a ese jugador de 10 goles, de 11, de 12 goles en las últimas temporadas. No lo ha tenido, esa no ha sido una clave en sus permanencias, pero sí lo que era una clave en esas permanencias era que se repartían los goles entre diferentes futbolistas. La campaña anterior, sin ir más lejos, vimos a un Cádiz que tenía a 7 jugadores por encima de 3 goles o más. En esta ocasión tan solo ha tenido a 4. Como os digo, el Cádiz no ha tenido en su regreso a Primera División un gran goleador, no ha tenido un futbolista que a través de 10-12 goles fuese fundamental, pero sí veíamos un Cádiz que tenía diferentes jugadores
que eran capaces de marcar la diferencia en momentos determinados, en partidos determinados, para ganar, bueno, pues gracias a esos 1-0, 0-1, 2-1, marcadores siempre cortos, que en esta ocasión tampoco ha podido lograr el conjunto andaluz, con una baja también muy importante como la de Luis Hernández en el centro de la defensa, con esa lesión también muy inoportuna en el extremo de Brian Ocampo, con un Chris Ramos que comenzó muy bien pero que ha bajado muchísimo su rendimiento desde esas primeras jornadas, y sobre todo le ha faltado, bueno, pues ese desequilibrio, ¿no?, que te podía dar Theo Bongonda, esa llegada al área que te dieron la temporada pasada tanto Escalante como Alex Fernández, algo más arriba le ha faltado, bueno, pues esa aportación, ¿no?, que normalmente te daban jugadores como Lucas Pérez, como Sergi Guardiola. Le ha faltado gol a un Cádiz que yo creo que ha dejado al final demasiado solo a un Robert Navarro que desde la media punta en la segunda vuelta ha sumado mucho, ha generado, pero ha faltado ese remate, no ese acierto de cara a gol. El Cádiz ha perdido calidad en las dos áreas, tanto en defensa como en ataque. Lo termina pagando y desciende a segunda división. Una auténtica pena, muchísimos ánimos obviamente para todos los aficionados del Cádiz. Otra de las grandes noticias del día de hoy ha sido que el Athletic ha certificado su quinta plaza en San Mamés, en un San Mamés a rebosar, que ha podido disfrutar de una enorme temporada, una temporada histórica con ese triunfo en la Copa del Rey y con una despedida, con un final de cuento en la Catedral, con los goles de dos futbolistas que se despedían hoy de uno de los clubes que obviamente, bueno, pues sobre todo Iker Muniain han marcado su vida, han marcado sobre todo su carrera profesional. Gol de Navarro, gol de Raúl García en un remate muy clásico del futbolista rojiblanco, y también un gol clásico de Iker Muniain llegando desde atrás, sorprendiendo y marcando, ¿no?, con esa asistencia de Nico Williams en un cambio generacional, un cambio de un futbolista, de un símbolo, el de Iker Muniain, y el que puede ser el símbolo de las próximas temporadas si decide quedarse, como es Nico Williams. Final de cuento para un Athletic que con este triunfo ha certificado su quinta plaza y que vuelve a competiciones europeas después de 6 temporadas sin lograrlo, cerrando una temporada absolutamente histórica en Bilbao, con un Athletic que ha podido certificar finalmente esta quinta plaza. Se queda con 65 puntos a la espera de lo que haga en la última jornada. También el gran partido para mí en cuanto a nivel futbolístico que teníamos en el día de hoy, ese duelo entre Real Sociedad y Betis, que finalmente se ha llevado el conjunto vasco en una temporada para mí notable de los de Imanol Alguacil, con el capitán, con el líder del barco, con el entrenador también, Txuri Urdin, en una Real Sociedad que nos ha acostumbrado esta temporada a ganar muchos grandes encuentros, a ganar muchos partidos clave, y en el día de hoy, jugando como visitante frente a este Betis de Manuel Pellegrini y sin Isco, ha podido llevarse esos 3 puntos que certifican su vuelta a Europa League y le permiten meterse y clasificarse para competiciones europeas por quinta temporada consecutiva, algo que no había logrado jamás el conjunto Txuri Urdin, y obviamente es también permite entender cómo ha crecido este proyecto y la diferencia con respecto a temporadas anteriores, donde tenía esa irregularidad, ¿no? Podía hacer 1-2 años buenos, pero le costaba mantener bueno, pues ese nivel alto. La Real Sociedad de Imanol Alguacil, Oyarzábal, Mikel Merino y compañía sí que es capaz de hacer eso, y hace historia en 5 temporadas consecutivas jugando Europa, 4 de ellas en Europa League, donde va a jugar la próxima temporada, y una en Champions, donde obviamente también lo ha hecho muy bien esta temporada. No ha podido hacer su mejor partido el Betis, pero pese a ello vuelve por 4ª temporada consecutiva a jugar competición europea, un registro que tampoco el conjunto verde y blanco había logrado a lo largo de toda su historia, y una temporada marcada sobre todo por 2 nombres, para mí el de Manuel Pellegrini y el de Isco, el futbolista malagueño que ha vuelto al máximo nivel, que no ha podido hacer un año mejor, que por desgracia se va a perder la Eurocopa, pero bueno, pues de esta relación yo creo que ha nacido
es la que le ha dado al Betis esa posibilidad, ¿no?, de volver a competiciones europeas en una temporada en la que obviamente Fekir se perdió muchos meses, en los que ha faltado gol, en los que ha faltado también fútbol en el centro del campo y en el que finalmente el conjunto verde y blanco ha tenido que tirar algo más de solidez que de la brillantez con la que había conseguido las últimas clasificaciones europeas, con un Manuel Pellegrini que le ha imprimido esa competitividad en el día a día y que ha dejado atrás la irregularidad de un Betis al que siempre le costaba hacer años consecutivos a buen nivel. Hoy el Betis no ha podido estar bien frente a la Real Sociedad, pero pese a ello mantiene esa séptima posición y jugará la próxima Conference League. Dicho esto, nos vamos ahora a los equipos que se han salvado, a los equipos que ya saben que seguro que van a estar la próxima temporada en Primera División. Comenzamos por un Mallorca que ha tenido una temporada complicada, que ya desde el verano preveíamos que, bueno, pues por la importancia de las bajas, por la importancia de los futbolistas que se marcharon, como Ruiz de Galarreta, también como Kang-in Lee, iba a tener que sufrir, ¿no? Iba a poder... iba a intentar buscar recambios, pero no iba a ser difícil. A esas bajas del verano, de esas salidas en el mercado de verano, también hay que sumarle la lesión al inicio de la temporada de Raillo y la falta de pegada, ¿no?, de un Murici que comenzó, si no recuerdo mal, fallando varios penaltis en las primeras jornadas. Un Mallorca que tuvo problemas para iniciar bien la campaña, para reaccionar, y que se fue metiendo en el pozo, ¿no?, sin poder levantar la cabeza y sin dar esa versión que sí vimos en la temporada pasada de la mano de un Javier Aguirre, que supo, bueno, pues juntar todas las piezas, amoldarlas y hacer que el Mallorca hiciese una gran temporada, terminando, bueno, pues en esa zona media y mirando más hacia arriba que hacia el descenso, ¿no? Un Mallorca que finalmente hoy ha podido certificar su permanencia en Primera División, que ha jugado una final de Copa del Rey donde llevó al límite al Athletic, una temporada de crecimiento en un aspecto diferente, más allá de la regularidad, y en el que, bueno, pues ha faltado ese gol, ¿no?, también con un Kyle Larin que ha fallado, que llegó como uno de los fichajes más importantes junto a Sergi Darder y que también en el día de hoy ha podido marcar. Una temporada difícil tanto para Darder como para Larin, pero en este día clave en el que se ha certificado su descenso, ambos han podido anotar dianas importantes. El Mallorca jugará la próxima temporada en Primera División. Veremos si con Javier Aguirre o con Yago Barrasate en el banquillo del conjunto balear. Y otro equipo que también se preveía que iba a tener una temporada a lo mejor difícil era el Rayo Vallecano, después de la marcha de un Andoni Iraola, que había elevado el listón, que había elevado el rendimiento del conjunto madrileño, del conjunto del barrio de Vallecas muchísimo, que había sido capaz de convertir a futbolistas de segunda división en jugadores de primera que también parecían ser capaces de dar un salto. Y lo cierto es que hasta que no llegaron los fichajes de Jorge de Frutos, de Pacha Espino, el reinicio, ¿no?, lo que todos pensábamos que iba a ser un reinicio en la carrera de Raúl de Tomás, esas incorporaciones, esos fichajes, esos nombres de calidad, de nivel que se incorporaron al proyecto del conjunto de la Franja, nos hacían pensar que iba a ser un poquito menos costosa esta temporada, pero pese al buen inicio con Francisco, pese a dejar muchas veces la portería a cero, lo cierto es que el rendimiento fue bajando y los problemas en el área rival se convirtieron en un auténtico drama para un Rayo Vallecano que no encontraba la forma de que sus delanteros marcasen, ni Raúl de Tomás, ni Camello, ni tampoco Enteca, y que además vio como la fuente inagotable de Isi también se había quedado sin agua, no daba goles. El Rayo estaba cada vez perdiendo más, y lo cierto es que ese cambio de Íñigo Pérez por Francisco tampoco había conseguido revitalizar del todo al conjunto vallecano, pero al final los resultados y saber sufrir, sobre todo en Vallecas, le ha terminado dando al conjunto madrileño la posibilidad de jugar de nuevo en Primera División y de asentarse como un proyecto que mire un poquito más arriba y que esté más cerca de la zona media-baja que directamente peleando temporada tras temporada por el descenso. Veremos lo que ocurre. Lo cierto es que la sensación es que el Rayo Vallecano también puede afrontar un cambio importante en este verano, sobre todo en la parte de arriba, con la posible salida de Raúl de Tomás y también con la marcha de Falcao. Veremos. Yo creo que Sergio Camello seguramente se mantenga, pero
habría que intentar que sea como segunda opción. Y un equipo que tuvo una primera vuelta de la temporada, podríamos decir incluso los dos primeros tercios de la temporada a un nivel extraordinario, muy por encima de lo que se esperaba, ha sido una Unión Deportiva Las Palmas que con su empate a 0 en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz se mantiene, certifica su permanencia en Primera División. Una Unión Deportiva Las Palmas que, como os digo, vivió en esos primeros dos tercios de la temporada de un rendimiento extraordinario en defensa. Sobre todo liderado por un Álvaro Valles que fue sin duda en esa primera vuelta el mejor portero de Primera División, auténticas exhibiciones del futbolista, del veterano jugador, que al final, bueno, pues le dieron una tranquilidad a Las Palmas que al final yo incluso creo que se puede decir que se ha convertido en relajación, una relajación que a un equipo al que no le sobra absolutamente nada y que siempre ha tenido muchísimos problemas para marcar, obviamente le ha ido costando muchos partidos y al final le ha llevado a unas malas sensaciones que hacían peligrar su permanencia en Primera División, pese a que llevaba mucho tiempo con 35 puntos, alrededor de esos 35 puntos que hacían pensar que en cualquier momento, hace ya un par de jornadas, iba a certificar su permanencia. No ha sido así, ha tenido que sufrir más de lo que pensábamos, pero Las Palmas, ese equipo de Primera División, lo será también la próxima temporada, la 24-25, rendimiento excepcional en la primera vuelta. Llegamos a esa jornada 25-26 con una sensación de tranquilidad total, pero después los problemas han aumentado y cerca han estado de pasarle verdadera factura, ¿no? al conjunto canario. Dicho esto, Las Palmas se mantiene en Primera División y otro que también se mantiene es un Real Cruz Celta de Vigo que, gracias a la llegada de Giraldez, a su conexión con la cantera y también con un Iago Aspas revitalizado, ha podido sacar 16 de los 27 puntos que ha disputado él como entrenador del conjunto vigués. Un Celta que ha crecido, que ha cambiado mucho más, con mucha más energía, con mucho más juego, mucho más atrevido, que ha confiado en los chavales, y estos al final con Iago Aspas y también con un Larsen que ha doblado la cifra de goles que consiguió la temporada pasada, ha sido suficiente para que el Celta vuelva una temporada más por 13ª consecutiva a jugar la próxima en Primera División. El Celta se mantiene en primera y eso que ha sido una temporada del centenario complicada, mucho más complicada de lo que esperábamos al principio con esa llegada de Rafa Benítez. No salió bien el proyecto, pero el cambio de guión, el giro radical de guión, también con la llegada, con el cambio en la dirección deportiva y también en la presidencia, hace que a lo mejor podamos ver un Celta diferente de cara a las próximas temporadas. Lo cierto es que la forma de buscar ese éxito o esos objetivos ha dado un giro muy muy importante, como os digo, con la llegada de Giraldez y con el cambio en la zona directiva y en las personas que toman las decisiones. Dicho esto, de los equipos que se han quedado en Primera División, pasamos a los equipos que ya sabíamos hace un par de días que finalmente van a jugar en Segunda. Comenzamos por una Unión Deportiva Almería que lo hemos visto venir durante toda la temporada, ya desde el principio, una Unión Deportiva Almería que se reforzó en esa zona central, que fichó a un guardameta con experiencia en la liga, que había destacado, que lo había hecho muy bien, pero lo cierto es que ese rendimiento atrás en defensa fue absolutamente desastroso desde el inicio, cometiendo muchísimos errores, encajando muchísimos tantos y dejando sin ningún tipo de peso en los encuentros. El buen inicio goleador, el buen inicio en el área rival, sobre todo de un Sergio Arribas que con Vicente Moreno se encontró de maravilla, había explotado en esas primeras jornadas, pero al final la mala dinámica, el cambio de entrenador, el paso a Garitano, pese a que, bueno, pues la estructura había cambiado y parecía que todo estaba un poquito más ordenado, lo cierto es que el nivel individual de los jugadores de la Unión Deportiva Almería, pese a, para mí, no ser una de las 3, 4, 5, incluso podríamos decir peores plantillas de la liga, pese a todo ello el rendimiento ha sido terrible y bueno, pues se ha convertido en el equipo que más jornadas ha tardado en sumar su primera victoria. Terrible, mucho ánimo también obviamente por los aficionados de la Almería y reconocerles el meritazo que tiene, bueno, pues ir al estadio semana tras semana o cada 2 fines de semana a ver un equipo que está, bueno, pues que está, no sé cómo decirlo,
todos nos entendemos, viendo la clasificación y la puntuación, me recuerda bastante a lo que ocurrió la campaña anterior con el Elche, ¿no? Terrible temporada, terrible campaña para la Unión Deportiva Almería, pese a no tener las carencias que en plantilla por el nivel de los futbolistas que tenía, que finalmente ha demostrado. Y terminamos con un Granada que comenzó con Paco López, que ascendió desde segunda división con un estilo fresco, con ese ida y vuelta que siempre propone el ex técnico del Levante, un equipo que quería atacar pero que sabía también que le iban a atacar, que en ese contragolpe, que en ese intercambio de golpes pretendía salir vivo, pero lo cierto es que los enormes problemas atrás, tanto en la portería como en el centro de la defensa, no le han dejado competir a un Granada que tampoco ha tenido la pegada suficiente como para salir vencedor en ese intercambio de golpes, pese a la explosión, pese a los chispazos de máximo nivel de un Brian Zaragoza, que sin duda es uno de los grandes nombres propios que nos dejó la primera vuelta en la liga. Al final el Granada vuelve a segunda división, no salió bien el plan inicial con Paco López, y lo cierto es que pese a algunas pequeñas mejoras con la llegada o con la conversión a ese Granada lleno de uruguayos, lo cierto es que al final tampoco el conjunto andaluz ha podido competir hasta la última jornada por mantenerse en primera división. Hasta aquí mi repaso de lo que ha sido esta penúltima jornada, que ha dejado todo resuelto y que nos permite, bueno, pues vivir la última, la número 38, de una forma totalmente relajada y con todos los objetivos cumplidos o no por parte de los 20 equipos de primera. Veremos lo que ocurre, veremos si tenemos un partido destacado que podamos comentar aquí en el canal. Si no, muchas gracias y seguramente nos veremos en los próximos días con vídeos de análisis o de resumen de lo que ha sido la temporada. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.